Y dice que tenemos que tener presente, acuérdate de tu Creador, quiere decir tener presente la palabra que Él nos da. Antes dice que lleguen los días malos, porque ¿sabés lo que pasa en nuestra vida? Y también lo que quiero decir, no son todos días buenos. No es que nunca pasa nada, todo siempre es igual, todo va bien, todo es mejor. Muchas veces tenemos que atravesar días malos, tal vez hasta muy malos. Por eso esta palabra dice que tenemos que tener presente a Dios antes que eso ocurra, para que cuando vengan esos días malos, sepamos cómo afrontarlos, cómo encararlos. Hay temporadas buenas en nuestra vida y temporadas malas también. Y todas esas cuestiones de los tiempos buenos y los tiempos malos en nosotros, principalmente están acá. Y lo importante es que entendamos que no podemos dejarnos llevar por las emociones. Porque las emociones, cuando se transforman en obsesiones, por lo malo que nos pasa, nos terminan enfermando. Y lo que tenemos que aprender, que es lo que nos enseña la palabra, es que todo tiene un final. Que no todo es, no, las cosas no son siempre iguales. Y que no nos podemos dejar llevar por las emociones, porque la vida es así, está llena de tiempos buenos y tiempos malos. Y la vida, nuestra vida, está llena de experiencias, malas y buenas. Pero no podemos tener la vida sujeta a nuestras experiencias, a las malas o a las buenas. Las buenas hay que disfrutarlas, hay que vivirlas, por supuesto. Y las malas hay que tratar de superarlas lo más pronto posible. Pero no podemos tener nuestra vida sujeta a eso, porque esas cosas pasan, tanto lo bueno como lo malo. ¿Y qué pasa mientras tanto con nosotros? Cuando está todo bien, fenómeno. Cuando está todo mal, ¿qué pasa? Ahí es cuando es importante que tengamos presente que tenemos que tener nuestra vida apoyada en Jesús. Porque mientras que las experiencias y que las emociones son temporales, Cristo es eterno. Su palabra es eterna. Y nos sirve tanto en los buenos momentos como en los malos. En los buenos momentos para darle gracias por lo bueno que vivimos. Y en los momentos malos para que nos ayude a salir en lo que el enemigo nos quiere hundir. Que nos quite los malos pensamientos que nos llevan a vivir momentos malos. Porque hay momentos que son malos, situaciones que se nos dan en contra, cosas que pasan, que si nosotros nos metemos en eso y tomamos nada más que eso en cuenta, termina siendo algo que nos termina hundiendo en la peor de las oscuridades. Pero si estamos tomados de Cristo, ¿saben lo que pasa? Lo vamos a pasar, lo vamos a superar, no va a quedar ahí. No vamos a quedar enterrados en la ciénaga. El salmista dice, me sacaste del lodo cenagoso. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces uno está en situaciones que parece que está todo negro, que está todo hundido, que no podemos salir, que estamos como ahogándonos. Bueno, esos son los momentos en los que precisamos en que Jesús nos tienda la mano y nos saque. No podemos vivir sin depender de Cristo aquellos que lo hemos recibido. Y si lo hicimos fue porque necesitábamos algo más que lo que la vida nos puede ofrecer. Porque es verdad lo que dice la Biblia, antes que lleguen los días malos. Esto quiere decir que los días malos van a venir. Pero que tenemos que estar todo el tiempo preparados para esos momentos. Porque van a venir. Como vienen los buenos, también vienen los malos. Y para ambas cosas tenemos que estar preparados. Para los momentos buenos, ¿saben para qué? Para no arruinarlos.
Porque a veces nosotros podemos vivir momentos buenos, pero nuestra actitud está nuestra vida está tan golpeada que cuando vienen esos momentos, en vez de poder vivirlos y disfrutarlos, nos arruinamos igual. Pero cuando estamos con la mente puesta en Cristo, a los momentos buenos les damos la importancia que tienen que tener, los tenemos que disfrutar, los tenemos que vivir, y a los momentos malos los tenemos que enfrentar, pero con Cristo. Solos no podemos. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Ni siquiera podemos pensar como se nos ocurre, porque tenemos que tener nuestro pensamiento atado a Él para que nuestros pensamientos no nos lleven a nuestra propia destrucción. Hay pensamientos destructivos, hermano. Hay momentos malos. Y eso no se puede negar. Tiene que ver con las experiencias nuestras en la vida, todo tipo de experiencias. Pero no podemos dejarnos llevar por las experiencias. No podemos estar atados a las experiencias de la vida. Las experiencias de la vida sirven para una sola cosa, para aprender. De las experiencias que hemos vivido, algo tenemos que sacar, tanto de las malas como de las buenas. Pero no podemos estar atados a esas experiencias, porque las experiencias empiezan y terminan. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir. Pero si no tenemos las fuerzas de Dios, no podemos seguir. Caemos abatidos y sin fuerzas. Y eso es lo que esta palabra nos aconseja. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de Jesús que está con nosotros, tanto en los momentos buenos como en los malos. Él se promete a sí mismo que estará con nosotros todos los días, todo el tiempo. Entonces a Él tenemos que ir, tanto en los buenos como en los malos momentos. Algo parecido, 700 años más adelante, dice Pablo en Efesios, dice Efesios 5:15, mirad pues con cuidado cómo andéis. Esto quiere decir, fíjense cómo viven. Dice, no como necios, sino como sabios. El necio es aquel que no quiere escuchar nada más ni entender otra razón que la que él tiene. Lo demás no importa. Y muchas veces por ese motivo, el ponernos necios nos trae tropiezos serios. Porque no entendemos que hay otras formas de las cuales en las cuales podemos movernos y salir. Dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Adelante, en Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador. Eso es aprovechar bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Y acá repite, porque los días son malos. Acá lo que estamos viendo, hermanos, es lo que estamos viviendo. Estamos atravesando días mayormente malos. La mayor parte de la gente no está bien. Y si no tenés de qué tomarte, nos caemos. Nos caemos. Si no hay de qué agarrarse, uno se cae. Y eso es lo que el enemigo quiere, vernos caídos. Y nosotros estamos en Cristo para estar en pie, hermanos. Para estar levantados. Si nadie te valora, no te preocupes, Cristo sí te valora. Y Cristo conoce los valores y las virtudes que tenés. Y también conoce nuestros defectos. Y nuestros defectos nos va a corregir y nos va a sacar. Y de nuestras virtudes las va a hacer crecer. Pero somos valorados. Porque Él nos conoce mejor que nadie y conoce en profundidad nuestro pensamiento. Por eso dice, fíjense bien cómo andan. No como necios, dice, sino como sabios. El sabio tiene una característica
No por lo que habla, sino por lo que escucha. Sabe escuchar. Y el que sabe escuchar aprende. Y eso es lo que da sabiduría. Y la sabiduría de la que habla esta palabra tiene que ver con la sabiduría de Dios, que tanta falta nos hace en estos tiempos en los que es tan difícil vivir. Y Santiago dice, quien tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Se da cuenta que la sabiduría es algo que nos viene de Dios. No se trata de lo que yo sé, de lo que yo estudié, de lo que yo aprendí, de mi cultura. Se trata de una sabiduría que tiene que ver con la sabiduría superior de Dios, que es lo que Él nos dará, dice, porque aquel que no tenga sabiduría y se la pida a Dios, se la puede pedir porque Dios la dará abundantemente y sin reproches. Aprovechando bien el tiempo. La pregunta es, ¿cómo usamos nuestro tiempo? Porque los días, dice, son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Acuérdate, dice Eclesiastés, de tu Creador. Y acá dice, seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Es lo mismo. Porque si nos acordamos y lo tenemos presente, también vamos a tener la forma de buscar en Él qué quiere de nosotros. ¿Qué querés de mí, Señor? ¿Qué querés que haga? Dame sensatez, dame sabiduría. Y está bueno que pidamos eso, porque hoy lo necesitamos más que nunca, porque hay veces que uno no sabe ni cómo manejarse, ni qué hacer. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Hay momentos que no sé cómo moverme en la vida. Pero sé que Dios me va a dar una punta, me va a marcar un camino, me va a señalar algo que me va a permitir hacer las cosas como tengo que hacerlas. Y si me he equivocado, me he equivocado. Y si he acertado, he acertado. Pero esas fueron solamente experiencias que empezaron y terminaron. Pero Cristo es uno y Él permanece para siempre. Entonces no tenemos que pensar en lo que sabemos o no sabemos, sino tenemos que tener claro qué es lo que Dios quiere de nosotros y tenerlo presente. Porque hay situaciones, hay experiencias que vivimos, que nos afectan. Veamos, por ejemplo, en Isaías lo que dice en un momento clave de su vida. En un momento clave de la vida de Isaías, al comienzo de su ministerio, se le manifiesta el Señor. En Isaías 6:1, vamos a ver algo que dice, algo que le pasó a Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el tiempo. Parece que no dijera nada, pero acá hay un tema. El rey Usías fue un rey en Israel que gobernó 52 años. Empezó a los 16 años y pasó 52 años gobernando. Y hizo cosas muy buenas, pero también hizo cosas muy malas. En todo ese tiempo que Usías estuvo gobernando, Isaías era alguien que estaba muy próximo a él. Tal es así que Isaías escribió las crónicas, escribió los hechos de Usías. Pero en los últimos tiempos de Usías, cuando Usías empezó a tropezar, Isaías empezó a vivir momentos malos. Y esto llega a su punto máximo cuando Usías muere. Ahora, ¿cómo muere Usías? Usías murió porque cometió un pecado tremendo contra Dios, porque se quiso poner en el lugar de los sacerdotes.
y les arrebató el incienso y fue al lugar santo y quiso hacer él la práctica sacerdotal que Dios le había mandado a los hijos de Aarón nada más. Y los sacerdotes se lo dijeron y él no quiso escucharlo y lo atacó una lepra y murió de eso. Todo eso lo vivió Isaías mientras tanto. Fue un momento tremendo para él. Porque ese rey en el cual había puesto su confianza había hecho una abominación a los ojos de Dios. Y aparte, después muere. Isaías quedó en un estado que lo marca la muerte de Usías. Por eso dice, el año que murió Usías. Es el año clave de sus problemas, de su crisis, del mal momento que él estaba viviendo. Todo momento, tenemos momentos de crisis, momentos malos, y de ahí, ¿quién nos va a sacar? ¿Quién nos va a ayudar? Porque no, hay veces que buscamos ayuda en las personas, pero las personas no pueden. Necesitamos algo más que eso. Y ahí es cuando cuenta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces quiere decir que vos y yo podemos ver al Señor en nuestros momentos malos. Que en esos momentos es cuando Él se puede manifestar a nosotros. Aunque nos cueste entenderlo, Él lo puede hacer. Y Él sabe cuando estamos llegando a un punto límite. Y de eso nos va a sacar, porque ese punto límite es un punto de peligro para nosotros. Y Isaías en ese momento crítico para él, lo vio al Señor. Y ver a Dios es lo que necesitamos para cortar las malas rachas que nos tocan vivir. No digo verlo, tal vez no lo veamos en visión, pero sí lo podemos percibir en nuestro interior. Sí se puede manifestar a través de algo que podamos recibir de Él, de su palabra, en la iglesia, de un hermano que nos hable, de un pastor que nos predique. Podemos realmente en ese momento justo recibir esa palabra que necesitamos para salir de esa ciénaga en la que estamos metidos. Como le pasó a Isaías en ese momento, justo se le manifiesta el Señor. Porque hasta ese momento Isaías, si bien era un profeta y fue el profeta más grande que hubo, en ese momento él había sido un cronista, un asistente, un funcionario del gobierno del rey Usías. Y de repente todo se cortó. Pero vio al Señor. Y nosotros tenemos que creer y pedirle a Dios que se nos manifieste en esos momentos malos, en esos momentos límites, en esos momentos que no sabemos qué hacer, porque es lo único que nos puede rescatar. Y tal vez cuando estamos ante la presencia de la santidad de Dios, también nos damos cuenta qué cosas tenemos que cambiar para no volver a caernos. Dios no hace esto de mostrarnos las fallas que tenemos para humillarnos, sino para transformarnos, para cambiarnos la vida. Fíjese lo que dice acá. En el versículo 3 dice que habían serafines, en el 2 habían ángeles, diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. O sea que el Señor le mostró a Isaías su condición en la que se encontraba, no para humillarlo, sino para levantarlo, para transformarle la vida. Isaías estaba al límite. Muchas veces podemos estar al límite, pero si viene Dios en ese momento, va a ser para cambiarnos la vida, para cambiarnos de esa situación que estamos viviendo. Él sabrá cómo. Traía unas brasas ese ángel y con unas tenazas que había tomado del altar le tocó los labios. Ahora, si esa limpieza que hizo ese carbón, solamente un carbón encendido, la hizo en la vida de Isaías, entonces, ¿qué puede hacer Cristo en nuestra vida? Que es mucho más que eso, que también nos limpia de pecado y nos saca de todos los malos momentos, que murió por nosotros. ¿No puede hacer muchísimo más que un carbón? En Romanos 6 el apóstol dice que nosotros no estamos bajo el pecado porque no se va a enseñorear de nosotros, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de Dios. Porque Isaías decía: inmundo soy de labios, se sentía culpable de todo, y en realidad a Dios no le importaba eso. Dios lo que quería era usar la vida de ese hombre, y quería limpiarlo y sacarle todas las cargas y todo lo que llevaba encima de ver todo lo que pasó. Isaías no podía con su humanidad, como muchas veces nos pasa a nosotros. No estamos bajo la ley sino bajo la gracia, dice el apóstol. No importa lo que venga contra vos, lo importante es que Cristo no te condena, sino que te quiere levantar. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Las obras muertas son nuestras experiencias, son esos malos momentos, son cosas que no sirven. Dios no precisa de eso. Son experiencias que nos tocan vivir. Pero de todo eso nos va a librar el Señor. Vemos lo que hizo Isaías. Lo ve a Dios, reconoce su condición. Dios lo limpia. Isaías se dispone para Dios. Porque fíjate que termina diciendo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿No acababa de decir que era un hombre de labios inmundos? Dios estaba buscando un mensajero en ese momento. Y a ese hombre, con todos esos defectos y esos problemas, Él lo eligió. Primero lo rescató y después lo limpió. Lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. Fue uno de los más grandes profetas de la Biblia. Él profetizó la venida de Cristo, cómo sería su venida y cómo sería su entrega. O sea que Isaías, en el lugar de su mayor fracaso, presta atención a esto, en el lugar de su mayor fracaso, se convirtió ese lugar en el lugar de su mayor influencia. Tal vez este momento que estés viviendo sea un momento aparentemente malo, pero sea tu mejor momento, porque te va a dar la oportunidad
a través de lo que Dios haga con eso, de cambiar tu vida. Si no nos disponemos a Dios, no vamos a ver transformación, pero si nos disponemos a servir a Dios, si nos disponemos a seguir a Dios, si nos disponemos a escucharlo a Dios, nuestro peor momento va a ser el momento de la mayor bendición. Lo único que tenemos que tener es un corazón dispuesto para Dios. No importa cómo estemos, el tema es que estemos dispuestos a escucharlo, sea como sea. Y te voy a decir algo, Dios no usa a los muy capacitados, a los muy preparados, a los muy entendidos. Dios enseña, prepara y da entendimiento y capacita a aquellos que están dispuestos a seguirlo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? Que Dios te bendiga con esta palabra.